Otra vez estamos aquí para traerles la astronomía. Hoy vamos a tener dos chavos buenísimos. Había yo acordado de una palabra que iba a decir, pues se me olvidó. Dos chavos que saben mucho de astronomía. Uno es aquí mi amiguito Joaquín Hernández, que está aquí, y el otro es Luis Miguel Robles Gil, que anda por ahí, pero ya no ha de tardar. Nada más quiero decirles algo. Hoy hubo un eclipse total de sol en Chile. Creo que fue a las 14:40. ¿Tú sabes a qué horas fue? Fue cerca de las 4. Pues cerca de las 4. 5 o 10 para las 4. Lo vimos en el YouTube. Yo no sabía nada que se podía ver. Lo vimos en el YouTube, estuvo bonito. Sobre todo tener la oportunidad de verlo. Allá en el eclipse estaba nuestra amiga Alma Rodas y estaba Ángel Llanas y Arturo Rosales. Es lástima que no fuimos nosotros, pero para el del año que viene, que va a pasar por Argentina, espero que sí vamos a estar. Bueno, aquí les dejo a Joaquinito para que nos enseñe lo que no sabemos acerca de la luna. Él es el lunático, o sea que... Unos aspectos sobre la evolución de la luna. Yo voy a dar una parte, Miguel va a dar otras cosas. Yo me voy a basar básicamente en lo que es el aspecto geológico, un aspecto un tanto cuanto pues no es nuevo, ya tiene sus añitos, y como este año se cumplen 50 años de la llegada del hombre a la luna, es básicamente cuando empieza todo esto de geología lunar y empiezan a saber los porqués y los cómo. Sí se tenían ciertas ideas no muy precisas acerca de la formación de la luna. La luna es un cuerpo que se forma por el impacto de un cuerpo del tamaño de Marte con la Tierra. De ese impacto, no fue un impacto de frente, fue un impacto de lado. Entonces mucho del material que traía el cuerpo cayó a la Tierra y mucho de la Tierra cayó en lo que quedó de ese choque. Esto ocurre hace 3.920 millones de años. Entonces, es más o menos la edad que tiene la Luna. Recordemos que la Luna es un cuerpo que se sabía que estaba dando vueltas a la Tierra, pero lo que no se sabía es si había nacido junto o había sido atraído por la Tierra. Bueno, había muchas cosas. Entonces, a partir de observaciones, sobre todo de piedras lunares, ya sobre lo que está, se empezó a hacer mapas geológicos y se determinó que había un periodo de 3.900 millones de años a la fecha que se llama Prenéctaris. Una de las zonas más antiguas de la Luna es el mar del Néctar, o Mare Nectaris. Entonces aquí lo que sucede es que la superficie no estaba del todo sólida, no estaba del todo a temperatura normal, estaba muy caliente, aunque tiene sus cosas, ¿sí? O sea, la Luna no es un cuerpo sólido, sino que es una agregación de cosas que se fueron fundiendo por impactos, básicamente. O sea, llegaba un impacto y hacía modificaciones, llegaba otro, pero en este periodo, hagan de cuenta que era una bolota muy caliente. Entonces aquí no hay una formación, digamos, en sí de mares ni nada. Es hasta que se enfría todo esto que empieza el periodo Néctaris. El Néctaris va de 3.920 a 3.850 millones de años. O sea, es muy antiguo. Aquí ya se tienen algunas formaciones interesantes. Este es el mar del Néctar. Todo esto, que está aquí. Esta es una foto que
3 días de nacida la luna. ¿Sí? Entonces aquí es cuando se ve este mar. Este mar es muy antiguo. ¿Sí? Y es uno de los primeros en formarse, en solidificarse y estar coludido. Este otro es el mar de la Serenidad. Entonces aquí se logran ver algunas cuestiones muy interesantes. Todo esto que tenemos aquí, hagan de cuenta que era una gran cuenca. O sea, era un hoyote, un cráterzote, digamos. Pero por sus dimensiones ya se llama cuenca. Entonces, esto fue llenado con lava que se forma por el impacto. O sea, el cuerpo viene a la velocidad que quieran, con la masa que ustedes quieran, y se impacta. En ese momento hay lava, basaltos, y forma esto. ¿Basaltos de qué? ¿Con cosas de qué? Eso depende mucho de lo que viene el objeto y de lo que hay en esa superficie, en esa cuenca. Entonces, déjenme decir que todas las fotos son mías. Es lo que iba yo a decir. Todas las fotos las tomé ya sea con el telescopio de 6 pulgadas o con un apocromático de 15 centímetros, pero con celular. O sea, todas estas fotos que les voy a mostrar, todas son con celular, ¿vale? No hay ninguna con cámara normal. Entonces aquí se ve los cráteres de impacto que quedan de esta época, del periodo Néctaris, es Clavius. Este es Clavius, el cráter más grande que se tenga en la Luna. Son casi 390 kilómetros de diámetro. Hay muchos cráteres aquí, muchos impactos, y hay muchas cosas interesantes dentro. No tengo otra foto, porque cuando cambia el ángulo es donde se le ven grietas, se le ven pliegues. Hay muchas cosas ahí muy interesantes. Este otro cráter es Fracastorius. Fracastor. Este era un matemático de la Edad Media bastante interesante, que hizo bastantes cosas dentro del cálculo matemático. Y bueno, mis 3 favoritos, ¿no? Teófilo, Cirilo y Catarino. Estos son, Teófilo también es muy antiguo. Este es Teófilo. Está muy cerca del Néctaris y Fracastor. Aquí está. Esta foto ya es de 4 días, de 4 a 5 días, dependiendo de la lunación y de la libración lunar. Aquí hay otras cosas muy interesantes. Por ejemplo, no sé si logren ver esta parte que es circular. Esa es también una de las cuencas, pero esta es más reciente. Ahora, seguimos al periodo ímbrico, o periodo Imbrium. Hay 2 etapas, el antiguo o primario y el posterior secundario. Entonces, vamos a ver el primario. Este va de los 3.850 a 3.800 millones de años. Es donde básicamente se forman la mayoría de los cráteres, de las mayorías de las fallas que hay en la Luna. Hay muchas cosas interesantes, sobre todo en esta región. El Petavius, este que está por acá, es parte del mar de la Serenidad por este lado, mar de las crisis, ese es otro periodo, y está muy bonito. Este cráter se llama Gutenberg, parece una manita. Entonces son fallas que se ven entre el segundo y tercer día de lunación. Catarina, y este crátercito. Vean lo que un cráter bien hecho y otro con ya las paredes muy deslavadas. Déjenme decirles que en la Luna no hay erosión como la conocemos en la Tierra, o sea, no hay agua, no hay viento. Esto provoca que la erosión se dé por 2 causas fundamentales, por otros impactos o por choque térmico. La diferencia entre luz y oscuridad son casi 300 grados. Eso provoca que el material llegue a tronarse, a romperse, fracturarse. Es muy, muy activo en ese momento. Entonces eso provoca que se vayan deslavando.
Esta foto me gustó sobremanera porque no tenía mucha cuestión térmica. El problema de donde tomo las fotos es lo térmico. Se agita mucho la atmósfera. ¿Y no puede haber erosión por remoto? ¿Por quién? O sea, Terremotos terremoto lunar. O sea, los terremotos en la Luna no son formados igual que en la Tierra. En la Tierra son básicamente por movimiento tectónico, movimiento de placa. En la Luna no hay placas. En la Luna no hay un centro fluido. Es seca, es muerta. Entonces, cuando llega a haber algún movimiento telúrico, alguna cosa así, es por impacto. Y ahora sí, depende de dónde tengas conectada tu sismógrafo, es el que está. Una de las cosas que siempre se dicen es que no llegaron los hombres a la Luna. Y sobre todo lo dicen muchos gringos. Hay muchas pruebas de que esto no es cierto. El asunto de Apolo 11, ¿cuál fue? Básicamente lo científico era una sola pregunta. ¿La Luna está en su lugar, se acerca o se aleja de la Tierra? Esa era la pregunta que querían contestar. ¿Qué representa la respuesta? Porque eso es lo interesante. O sea, si se está en su lugar, puede ser que se hayan formado al mismo tiempo y tengan una conexión gravitatoria perenne. Entonces las fluctuaciones que habían es propia de la órbita. Si se estuviera acercando a la Luna, entonces habría una cuestión de que al final de los tiempos chocaría con la Tierra. Pero si se está alejando, es que fue producto de un impacto y la está llevando por afuera. Y por todas las cuestiones gravitatorias se va a alejar. Resulta que para eso llevaron unos espejitos muy interesantes. Bueno, que no eran espejos. Se llaman espejos, pero no son espejos, sino son pentaprismas. Lo que provoca un pentaprisma es que la luz que llega sale en el mismo ángulo. Eso lo puedes hacer con un panel. Es un panelcito como de 60 por 60 centímetros, que hay bastantes, son cerca de 100 espejos omnidireccionales que se llaman, pero son pentaprismas. ¿Qué se requiere? Se requiere un láser bastante potente, unos 100 watts, un telescopio de al menos 1 metro de diámetro, y localizar el punto de Statio Tranquilitatis. Entonces mandas un haz láser, pero es un pulso de 1 segundo. Entonces la luz viaja a 300.000 kilómetros, ¿sí? La Luna en sus mejores momentos está a 360.000 y más alejado a 410.000 kilómetros. Entonces te va a durar el ir 1 segundo y un cachito. Pegan en los espejos y regresa la luz. Va a ser otro segundo y otro cachito. Entonces 2 segundos y 2 cachitos, ese es el truco. Los 2 cachitos. Pero lo mides hoy y lo mides después. Eso te está diciendo que la Luna se está alejando de la Tierra del orden de 3 centímetros por año. Se va a alejar. ¿Eso qué implica? Que la Luna se formó por un impacto, que no tiene un centro sólido, ¿sí? No tiene magnetismo. El magnetismo que tiene es remanente. Entonces, todo lo que tiene es porque algo lo puso ahí. Por ejemplo, tú no puedes usar una brújula en la Luna. No lo puedes hacer. Porque no tiene un centro magnético. Porque como no hay un centro que esté siendo fluido, Sí. no tienes las corrientes magnéticas. Entonces, la brújula se va a guiar al pedazo de hierro que vea primero. ¿De acuerdo? Cuando viene un impacto, porque otra de las cosas que dejaron fue un sismógrafo, pero creo que se fue Apolo 12. El sismógrafo duró trabajando como 1 mes, mes y medio. Y se le agotaron las baterías y adiós. Pero sí detectó muchos impactos y tenían sismos. Ese es el detalle. Entonces, no ocurren los terremotos en la Luna. Es una cuestión secundaria de un impacto. Un efecto, pues. Ahora, el periodo ímbrico o secundario o posterior, ocurre de 3.800 a 3.200 millones de años.
Este es más largo. Hay una cuestión muy interesante dentro de todo esto. Se supone que antes se llamaba bombardeo pesado antiguo y bombardeo pesado, porque se supone que ocurrieron muchos impactos. En la Tierra hay impactos de esa época. Quedan pocos, pero los hay. Pero en la Luna es más notable. En general, se supone que en todo el sistema solar hubo algo que detonó mucha presencia de cuerpos impactando sobre otros. Entonces, es interesante cómo se manifiesta aquí en la Luna. En la Luna, pues, este es el mare Imbrium. Bueno, todo esto es el mare Imbrium, pero este es el Porcelario. Esta es la parte oeste de la Luna, lo último que se pone. Crisis es este y este es el oeste. Pero a partir de las misiones lunares. Todos los mapas anteriores a 1940, 1950 diría yo, están al revés. ¿Por qué? Porque donde salía el sol, para verlo, este era el este y el oeste estaba del otro lado. Como dijeron, vamos a ir a la Luna y vamos a caminar, entonces el norte es lo de arriba y a la derecha está el este, por eso lo pusieron así. Ahora, también aquí hay una cuestión en el sistema óptico que ocupo que me lo da al revés y volteado, de cabeza, por lo apocromático, pero también como uso el prisma, me lo invierte. Entonces está interesante porque tenemos todos estos mares. Aquí está el mare Nubium, el mare es el Nubium, el Morum, Cognotium, parte del Porcelario. Entonces, todos estos mares, todo esto que está aquí, es producto de impacto que sucedió en esa época. Las cuencas estaban y se llenaron con lava de ese periodo. Entonces, lo que estamos viendo aquí es una gran cantidad de impactos que sucedieron. Esta, fíjense que me gusta más así como se proyecta. Se ve padrísimo. Sí, porque está bien, aquí está Crisis, Néctaris, Serenidad, Tranquilidad, Teófilo, Cirilo, Catarina. Entonces, este es Néctaris, aquí estamos viendo todo esto. Esta es parte del norte, aquí empieza lo que es el mar de Frigoris, mar del frío, que es el norte lunar. Esto es el sur. Por aquí es donde aparece Clavius, Tycho. Bueno, ahorita vamos a ver ese detallito. No se ve mal. Yo quería verlas proyectadas, porque no es lo mismo ver en el celular que verlas en la computadora, verlas proyectadas. Se ve bastante bien. Pero esta es una foto de un cuarto menguante, ¿sí? Donde vemos el este. Entonces aquí claramente se ve todo, Océano Porcelario, el Imbrium, que es este mar. Y este mar es muy interesante, muy interesante, porque uno pensaría que toda esta cadena montañosa que es el Cáucaso y los Cárpatos, todo esto cierra, pero cerraba aquí, no, cierra hasta acá. Estos, hagan de cuenta que es una parte que está hacia arriba. O sea, la cuenca estaba como dividida, eran como dos partes. Al llenarse, se llenó esto, pero también con esto. Hay muchas cosas interesantes en esta zona. El color de Platón, por ejemplo, es más oscuro que todo el borde, todos los demás cráteres. Entonces, toda esta zona de la Luna es interesante. Es la zona más con menos propensión a recibir impactos. ¿Por qué? Y no estoy hablando tampoco de la zona oculta, del lado oculto de la Luna. Por la rotación Porque de la Luna. la Tierra la tapa. Exactamente. La cubre. El lado oculto de la Luna tiene más cráteres, menos mares. Y esta parte de la Luna es una parte muy activa, pero no se ve. Por ejemplo, siempre me he quedado con ganas de tomar sobre esta zona, están los montes Cordillera, y ahí está lo que se llama, es una zona de impacto.
muy grande, ¿sí? Que no le he podido fotografiar, o sea, no tengo la libración adecuada, ¿sí? Pero ahí hay una zona de impacto muy interesante, que ocurre también en este periodo ímbrico. Este es mi favorito, esta es mi favorita, el Golfo de los Siris, Sinos Iridum. O sea, aquí se ven los pliegues, por ejemplo, todos estos son pliegues, ¿sí? De Berriel, de Chini, de Licón, Promontorio Heracles, Promontorio Laplace, Montes Jura, Mares del Frío. Esta zona es interesantísima, pero también fue producto de un impacto, de un super impacto, que llenó de lava todo esto y se enfrió. Y aquí quedó esta parte superior. Entonces, este es muy padre. Esta no la tomé, no, esta no fue ni con el LS ni con el apocromático. Este tuvo que ser con un telescopito de 80 milímetros F5 que tengo. Pero está bastante bonita. ¿La luna está hecha de tierra? ¿Es tierra como la de nosotros o es No. otro metal? No, es un agregado con partes de silicio, partes de titanio, de manganeso. Aquí depende mucho de qué parte se dio. Por ejemplo, las zonas altas de la luna son ricos en materiales pesados, como el titanio. En las partes bajas, en los mares, hay mucho manganeso. Esto provoca una cierta diferenciación dentro de la estructura de la luna. La tierra de la luna no se llama tierra. En general, en todos los cuerpos terrosos se llama regolito. ¿Sí? No le llames tierra, llámale regolito, que es la palabra adecuada. Son basaltos, hay olivitas, hay mucha presencia de compuestos incluso de fierro, y pues bueno, el selenio, pues por algo se inventó aquí, se descubrió aquí, no se inventó. Entonces es un agregado, depende de dónde lo obtengas. ¿La luna tiene color? Sí. Aunque todas los vemos grises, y esa es una gran pregunta que tengo. Ya vi que algunas de mis fotos salen en color y se les ve color, Sí. pero depende de la composición que tenga esa zona, es el color que va a tener. Entonces, el material que te tenga es producto de todo este resultado, ¿sí? Porque una de las cosas que se trajeron fue el regolito y piedras. Y a veces lo más interesante no está en las piedras, está en el regolito, porque nos dice mucho de cómo fue la fractura de todo esto. Ahora tenemos el eratosténico. No lo puedo decir bien. Ese trabalenguas. Este va de 3.200 a 1.200 millones de años. Es el más largo, ¿sí? Este periodo, ya mucha de la formación de la luna ya estaba hecha. Ya estaba más o menos como la vemos actualmente. Sí se ve el color. Sí. ¿Sí? Esta es una foto, debe tener 15, 16 días. Si no es que más. No está totalmente llena. Si ven el terminador donde está. Aunque sí está claro. El mar de las crisis. Sí le falta algo al suroeste. Pero ven esta zona. Sí se ve como más azul, más gris, ¿no? Sí, más ¿Sí? fuerte el gris. Esta zona es muy activa, muy interesante. Ocurren muchas cosas. La zona de Aristar y la zona de cabeza de cobra. Entonces aquí ya la luna presenta más o menos esta estructura. Le faltan muchos detalles que van a aparecer en épocas posteriores, pero aquí están, ya están presentes. ¿Con qué celular lo tomas? Estas fueron con un Samsung S8. ¿Sí? Ya estuve haciendo pruebas con Huawei, el P30, y toma bien, pero todavía me falta ponerlo más, ¿no? Pulirlo, porque tiene 3 lentes. Entonces en un proceso de pocos aumentos está operando un lente. Sí.
pero cuando metes los aumentos operan dos lentes. Pero si tú le das muy poco aumento, te saca el gran angular, entonces te deforma todo. Y no me agrada. Entonces tengo que pulir bien. Este está muy detallado, o sea, me encanta la estructura porque ves pequeños cráteres, que estos puntitos negros que andan por aquí. Por ejemplo, este es Lick, este es Yerkes. ¿Son cráteres? Son cráteres muy pequeñitos dentro de la estructura. Aquí hay algo. Y, por ejemplo, en el lado visible de la Luna, ningún mar es cerrado. Ninguno. Aunque ustedes crean que el mar de las crisis se cierra aquí, no es cierto. No se cierra. Está abierto. Esto en la antigua nomenclatura es el promontorio Lavinium y el promontorio Olivinium. Aunque ya no, se supone que no se debe ocupar esa nomenclatura por Unión Astronómica Internacional, etc. Resulta que se sigue ocupando. En los años 50 había un cuate cazador de ovnis que se llamaba Adamski, George Adamski. Entonces engatusó otro pobre astrónomo que se llamó Neil, para que investigara con un telescopio de 1,5 metros si ahí había un puente, el puente O'Neill. O sea, nunca se descubre el famoso puente O'Neill, aunque mucha gente cayó de cabeza y se buscó, muchos aficionados empezaron a buscarlo. La Sociedad Astronómica también hubo alguno que otro loco que se puso a buscarlo, entre ellos Gabilondo, en fin, pero no hay tal. Pero esta foto es muy interesante por eso. Todos estos cráteres. Ahora, el periodo copernicano es en el que estamos actualmente, de hace 1200 millones de años al presente. Entonces esas son estas estructuras. Por ejemplo, aquí tenemos el maravilloso cráter Tycho. Este es Tycho. Aquí lo tomo un poquito. No, este es el cuarto creciente. ¿Cómo se llama esto? Muro recto. Muro recto. Entonces, si está el muro recto, ¿qué vemos acá? Estos tres. Ptolomeo, Alfonso y Arzaccheri. Ptolomeo, Alfonso, Arzaccheri, Albategenius. Me encanta en esta zona, me encanta porque es una zona muy rica en cráteres. Ya estás viendo prácticamente el centro de la Luna. Y estás dominando muchas de las cosas. Aquí está Sinus Medi, por aquí anda Mostin, por aquí está... Bueno, ahora, ¿qué hizo Ptolomeo? El primer Atlas, el celeste, el Almagesto. Cirilo fue básicamente un padre que quería usar la Luna como una referencia de longitudes. Alfonso está en nombre de Alfonso X el Sabio. El sabio, ¿no? Que hizo las famosas tablas alfonsinas y bueno, todo lo demás. Arzaccheri fue interesante, el de los ojos color aceituna, es lo que quiere decir. Él viene de ese periodo precioso de la humanidad que fue el Al-Andalus, o sea, el periodo en que los moros estuvieron en España. Cuando todo era oscuridad en la Edad Media, él empieza a estudiar, empiezan a traducir, y él fue un gran matemático. Arzaccheri, Albategenius, que era su alumno, y tuvo otro que todavía no encuentro, que es Alwarizmi, que es el que funda el álgebra. Pero todos eran alumnos de Arzaccheri. Entonces, es interesantísimo toda esta zona. Está Sacrobosco, hay muchos padres aquí. Bueno, el mismo Clavius, que está aquí. Clavius es interesante porque junto con otro matemático que fue Tito Luigi, hacen la corrección calendárica de Gregorio XIII. Y es el que determina que las fechas, no fue tanto Clavius, fue Tito Luigi, pero como estaban trabajando juntos, y Clavius, bueno, tiene un cráter enorme, Tito Luigi tiene un cráter ahí como de 20 a 25 kilómetros. Entonces, no hay justicia, pero bueno. Entonces, eso es lo interesante, saber qué onda con cada uno de los nombres de cráteres que hay. Hay más fallas de esta época, ¿sí? Por ejemplo, ahí está Aristarco y Kepler. Es muy interesante esta zona
Estas fotos ya son de menguante, o sea, estas se toman de madrugada. Hay que estarse ahí a las 4 de la mañana, cosa que a Judith no le gusta que haga, pero bueno, ni modo. Lo siento, no lo voy a evitar, lo voy a seguir haciendo. Si me dejas dormir, No te dejo dormir. Esta zona es preciosa. haz lo que Precioso. quieras. Está Platón. Bueno, tenemos Mar del Frío, Platón, toda la zona de la garganta alpina, que es esta, Cassini, Aristarco, Aristillus, Autolycus, Pico, Pitón y todos los montes de Tenerife. Es una cosa verla en fotografía, observarla al telescopio es otro mundo. De veras, cuando la ven, aquí la veo hasta un poco solarizada, o sea, como que están muy, muy cargados los tonos blancos oscuros. Por ejemplo, no sé si alcancen a ver todas estas Se zonas. resalta. Se resalta mucho. Me gusta, pero se ve mejor en el telescopio, la verdad. Ah, no, sí. Nada como verlo a través de ese telescopio. Lo interesante es ver que este cráter es más antiguo que estos dos. ¿Sí? Este es del periodo ímbrico. Estos dos ya son del periodo copernicano. Empiezan a bajar la cantidad de cráteres formados, pero también el tamaño de los cráteres. Hay cráteres de impacto muy, muy bellos, pero ya muy pequeños, ya no son esa riqueza. Cassini tiene 3 cráteres dentro, ¿sí? Pero ya son muy marcados. Mientras las orillas las tengan más definidas, son más nuevos. Los que tienen las orillas más deslavadas son más antiguos. Esta zona se puede ver en el menguante, en el creciente, 2 días después. Y bueno, mi favorito, Copérnico. Copérnico es un cráter que es bonito en el creciente, pero es más resaltado en el menguante. Se puede ver después del cuarto menguante, un día después. Y bueno, este es el que recibe el nombre. Este fue hace 900 millones de años que tuvo el impacto. Es un cráter demasiado interesante, a pesar de que Tycho, por ejemplo, dejó un sistema de estrías muy grande. Copérnico no. Pero fue un cráter muy centrado. ¿Tiene pico central? Sí. El pico central es lo que resulta del impacto. Cuando entra el objeto impactante, levanta una columna, pero se enfría muy rápido y ahí se queda. Tenemos lo que se llama el estadio, que son esta especie como de gradas que se tienen. Luego la conformación levantada de todos estos montes. Hay cráteres posteriores también, pero es una zona muy bonita. Me fascina ver esta parte. Esta parte de la luna es para mí la más interesante de todas. Entonces, esta es la última. Aquí terminan las eras. ¿Va a seguir? Sí. Esto no ha acabado. Lo que yo he visto, por ejemplo, viendo asteroides, cómo se conforman. Los asteroides son más bien un agregado de cosas que se están juntando por gravedad. Algo los une, pero con cualquier cosa pueden reventar e irse. La luna es un poco más sólida, pero también tiene la misma tendencia. El último impacto, ¿cuándo ocurrió? Pues no lo sé. Hay muchos. Hay por ahí una historia muy, muy sabrosa, y quiero terminar con esto, de un monje en Canterbury, en 1200, vio un destello en la luna, y después se supo que era un cráter, se llama Giordano Bruno, está en la parte oculta, pero lo vieron. Y fue tan impresionante que lo vio a mediodía. ¿Cuáles son los momentos en que se puede ver la luna a mediodía? ¿A mediodía? Sí, Los cuartos. en los cuartos, exacto. Menguantes y crecientes. Es cierto. Porque sale y lo ves. Pero si tú ves un impacto que ocurre en la luna y ves el destello, es que fue muy grande.
Sí. Entonces todo eso repercute en la Luna. Digo, la Tierra cuando tiembla, gira, cambia hasta su centro de giro, se modifican muchas cosas. Igual un impacto es muy fuerte, es algo que daña la superficie. Entonces, esto es, grosso modo, todo lo que les quería comentar. Ahorita entra Miguel, también con esto de la historia geológica, y bueno, les agradezco mucho.